Buenas tardes, Gaby. Pues sí, una crisis de relaciones públicas tiene la administración de Donald Trump, pero también es una crisis humanitaria de grandes proporciones, lo que se está presentando con la separación de familias en la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, Gabriel Aguilar, el señor Donald Trump y todo su gabinete insiste en que esto es un problema de los demócratas. Esto es simplemente consecuencia de no actualizar las leyes de migración, dicen ellos. Además, ellos, me refiero al gabinete de Donald Trump, mantienen la idea de que esto, aunque suene feo, es la ley. Y por lo tanto, ellos tienen que aplicar la ley, y la ley indica que cuando una persona entra de manera indocumentada, es un criminal y por lo tanto tiene que ser procesado. Si es un adulto que viene acompañado de un menor de edad, el menor de edad será separado de esa persona. Esto obviamente ya fue totalmente rechazado por expertos en leyes de migración, por los propios políticos y por propios funcionarios que participaron en las mismas posiciones, como es el Departamento de Seguridad Interna, como es la Patrulla Fronteriza, o también como es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en épocas de George W. Bush o de Barack Obama, en los cuales dice, efectivamente, cuando una persona entra de manera indocumentada, comete un crimen, pero es lo que le llaman en inglés, y perdona mi poco inglés, no cursé inglés sin barreras, se llama misdemeanor, es decir, es un delito menor, que se paga con una multa o con 6 meses de cárcel. Y normalmente nunca se aplicaba, porque era una cuestión discrecional. Entonces, las anteriores administraciones sí sabían que en los libros estaba esa ley, que pues evidentemente es un delito, pero si venías acompañado de tu hijo, de tus hijos, no podían separarte, te dejaban en libertad con una orden para que regresaras a la corte. Lo que dice Donald Trump es de que mucha gente no regresaba a corte y se quedaba en los Estados Unidos. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas en la crisis humanitaria de 2014, cuando llegaron muchos niños o menores migrantes no acompañados? Barack Obama tomó una decisión también inteligente. Generó espacios amigables para poderlos albergar, y solamente ahí se podían quedar 72 horas mientras conseguían a un familiar o a un tutor que se hiciera cargo de estos pequeños. Pero ahora tenemos casos de niños que llevan semanas en estos centros de detención. Y es una situación terrible que nos remonta a la época de los campos de concentración que se establecieron cuando vino la Segunda Guerra Mundial para encerrar a la comunidad japonesa que vivía en Estados Unidos. Una situación nunca antes vista en los Estados Unidos en esta época reciente, y todo es responsabilidad de Donald Trump. Oye, a ver, Gerardo, el hecho de que transcurran tantas semanas ahí y que no tengan esta política del gobierno de Barack Obama de que pasen 72 horas, ¿por qué se dio o por qué se da? Porque a partir de marzo de este año, el fiscal general Jeff Sessions anunció la política de cero tolerancia. La política de cero tolerancia lo que indica es de que todo aquel que cruce de manera indocumentada el país es un criminal. Se rechaza ya la idea de que es un misdemeanor, es decir, un delito menor, sino más bien lo consideran como un criminal y por lo tanto necesita ser juzgado, y mientras se juzga tendrá que estar encerrado. Si tú entras con tus hijos, demuestras que son tus hijos, te los vamos a quitar. Y si eres un pariente y no eres su papá ni eres su mamá, peor, porque te van a acusar de tráfico de menores, de tráfico humano. Que eso también es la justificación que dio Jeff Sessions, que es el fiscal general de los Estados Unidos, y también Christine Nielsen, que es la directora de Seguridad Nacional, que supuestamente la mayoría de estos niños no viajan con sus papás. Los adultos que lo traen, según ellos, son traficantes de personas o gente que está utilizando a los niños para poder entrar a los Estados Unidos, cosa que es total mentira. Hoy, como sabes, el propio canciller de México, Luis Videgaray, habló sobre las características de tanto los centroamericanos que están cruzando a los Estados Unidos como de los mexicanos que han intentado entrar y se han visto afectados también con esta política, demostrando que la mayoría sí son los padres de los niños. Aunque una respuesta tarde, ¿eh?
han sido muy tibias las autoridades de México para poder definirse ante el gobierno de Estados Unidos, me parece, de una forma mucho más clara y enérgica. O sea, tienen que salir estas imágenes, Gerardo, y estos audios para que entonces sí, a ver, reaccionen. Sí, pero por lo menos ha sido más contundente que otros países que también son exportadores de migrantes. Tienes el caso de Guatemala, que ha estado siempre de la mano de Donald Trump, apoyando las políticas de Donald Trump. Ayer, voceros de la Cancillería guatemalteca simplemente lo que dicen es: respetamos el derecho soberano que tiene Estados Unidos para implementar esta clase de políticas y nosotros le brindaremos el apoyo a nuestros connacionales. Pero cuando le preguntaron al vocero, le dijeron: pero usted no rechaza esta política, nosotros respetamos. Uh-huh. Así respondía México en otras ocasiones que también afectaron muchísimo a los mexicanos. Por primera vez estamos sintiendo que ya, no sé si porque ya están de salida en la administración, pero por lo menos Luis Videgaray fue un poquito más contundente. Es verdad, tuvieron que salir las imágenes, los audios, los videos, para que entonces reaccionaran y ahora sí se tocaran el corazón y utilizaran términos como desgarrador, como inhumano, como obviamente no se puede aceptar esta clase de políticas, aunque estén respetando la soberanía del país norteamericano. Ahora bien, lo que también me llamó la atención, y esto es importante, es la información que dio también el canciller sobre el número de niños mexicanos que fueron detectados, afectados por este problema, y parece que apenas alcanza el 1% del total de los muchachitos, que fueron alrededor de 21, 22 niños mexicanos que fueron detectados, y ya la mayoría ya regresaron a México. Pero también es importante decir que lo que informó Videgaray ya fue corroborado también por otros consulados de otros países centroamericanos que están trabajando en grupo, de manera colectiva, para brindarle apoyo a las familias, ya sea asesoría legal o por lo menos localizar a los niños, porque es lo que se viene ahora, Gabriela. Hay una crisis en estos momentos, un desorden para poder saber dónde están los hijos. Vamos a poner que deportan a los papás, que es lo que están pasando ahorita. Están regresando a los papás, pero los niños se quedan en el centro de detención. Pues es que el mes pasado, Gerardo, aquí lo mencionábamos, y se dio a conocer la noticia de casi 1,500 niños centroamericanos que no sabía dónde estaban. El gobierno no sabe dónde están, porque después de haber estado en custodia del propio gobierno en Estados Unidos. Ahí se justificaron de que no es que no sepamos dónde están, simplemente ellos no han querido responder a la cita que tienen en la corte para seguir con su caso, ya están con sus familiares. Pero aquí ya estás hablando de que hay 15,000 menores de edad que están bajo custodia de las autoridades. 2,000 de ellos son los recientes a partir de que se aplicó la política de cero tolerancia. Uh-huh. Y de esos 2,000, muchos de los papás de estos niños ya están de nuevo en territorio mexicano. Los niños, ¿qué es lo que están diciendo? En el momento en que traten de localizar dónde está mi hijo, en qué centro de detención, porque no solamente están los de Texas, hay en Arizona, hay en Nuevo México, hay en Nueva Jersey, hay en Seattle, que es lo que también está informando el canciller Luis Videgaray. Uh-huh. Localizaron esta pobre niña con síndrome de Down, que ese fue otro caso también desgarrador, cuyo papá, mexicano, tiene residencia legal, y la niña con síndrome de Down está detenida ahorita. Qué terrible. ¿Cómo es posible? Que es lo que le están preguntando a Donald Trump. Ok, perfecto, quisiste aplicar esta política. ¿Cómo la aplicas si ni siquiera tiene los recursos para recibir el embate a lo que te vas a enfrentar? No tienes los espacios para alojar a los niños, no tienes las condiciones para alojar a las familias, las condiciones adecuadas, y por eso los tienen ahí en tiendas, en jaulas, que eran bodegas, que ahora las han transformado en jaulas, parecen perreras. ¿Tú has visto las imágenes? Es una desgracia. A ver, Gerardo, el proceso legal ahora, después de el inicio de esta política cero, ¿cuánto tiempo puede llevar? En el caso ¿cuánto, perdón? Legalmente estos niños, cuando son separados sus papás, tienen hasta 72 horas para estar retenidos en un centro, como los que han visto que son así como pabellones con enrejados, ¿no? Después de esas 72 horas, si no se resuelve su situación, pasa a manos del Departamento de Recursos Humanos, que son los que le van a asignar tutores o padres adoptivos. Van a tratar de buscar algún familiar, supuestamente, pero eso no se está dando. Nos pasan a otros espacios que también son como campos de concentración. Supuestamente sí hay videojuegos, hay mesas de billar y todo eso,
pero estamos hablando de que esos niños necesitan a sus papás, no necesitan videojuegos ni tampoco clases de inglés, como que también se los van a dar después de esas 72 horas, los pasan a esos otros lugares que supuestamente son más adecuados, más bonitos, pero siguen encerrados. Y no se sabe hasta cuánto tiempo. Te hablo de que hay 15,000 niños en estos momentos que llevan semanas, si no es que meses, en esa clase de centros de detención. ¿Y en las manos de quién? También, ¿no? En la violación clara de sus derechos. Y bueno, aquí tiene que ocurrir algo, bueno, ya hay los pronunciamientos a nivel internacional, porque es una clara violación a los derechos de los niños y las niñas. Es una violación clara y ya lo han dicho expertos. Esto, lo que están presentando estos niños en estos momentos es un claro signo de abuso, de maltrato. Y esto va a generar secuelas el resto de su vida. Lo que están viviendo estos niños, deja tú de estar encerrados, deja tú que los tengan en condiciones paupérrimas. Están sufriendo maltrato infantil. Por lo tanto, lo que están diciendo muchísimas organizaciones es que estás castigando al niño peor que al adulto. Sí, ¿no? claro, porque en el fondo esto está ocurriendo, ¿eh? Hay de ustedes, si intentan venir, si intentan llegar, porque esto es lo que está pasando y es muy de Donald Trump. Sí, porque supuestamente, que esto lo negaron también ayer en la rueda de prensa que dio la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, le preguntaron, oye, pero ¿por qué están haciendo esto? Que era anteriormente el director de Seguridad Interna, actualmente jefe de gabinete, John Kelly, decía que vamos a aplicar estas políticas para hacer como una estrategia disuasiva, para que no vengan más personas. Y cuando le preguntaron, esta es una política para disuadir a los migrantes, ella lo negó. ¿Y sabes por qué lo está negando? Porque no está dando resultados. A pesar de esta política de cero tolerancia, los centroamericanos están pidiendo asilo. ¿Y por qué? Porque no es una situación de seguridad nacional, sino es una situación de que estos pueblos están huyendo de la pobreza, de la violencia en sus países. Y eso es lo que no entiende Donald Trump y no entiende su gabinete, que Estados Unidos siempre ha sido amigable, fraterno, con aquellos que huyen de la violencia y que buscan un futuro mejor. No están buscando agredir a este país. Lo que están buscando es un refugio. Pero lo dijo ayer también Donald Trump. Estados Unidos no va a ser un campamento de migrantes. Pues sí, pero sí está siendo un campamento un campo de concentración. Exactamente. Oye, a ver, Gerardo, de grandes proporciones. ¿Y cuáles son los escenarios, no, en esta serie de acusaciones que hace Donald Trump a los demócratas y en medio de toda esta crisis que conforme transcurren las horas, pues se conocen de más casos, se conocen de más historias de niños y niñas que están padeciendo este tipo de violencia en estos lugares? ¿Qué es lo que los analistas allá en Estados Unidos, incluso los mismos expertos en leyes de migración, comentan como escenarios próximos? Hay tres escenarios. Uno, lo que está sucediendo por varias organizaciones que están juntando dinero para poder pagar los gastos legales de representación y puedan sacar a las familias y puedan reunir a los niños, pagando una fianza, asegurando una custodia, un tutor que se haga cargo de estas familias mientras surge el proceso, pero fuera del centro de detención, que eso es legal. Hay un caso de una página de Facebook que estaban pretendiendo juntar $1,500 y juntaron $5 millones para estas familias. Y ya va para esta organización que se llama Raíces, que está en Texas y que brinda representación legal. Ese es un escenario, ¿no? Que las organizaciones junten ese dinero. El segundo escenario es de que realmente convenzan a Donald Trump, lo veo difícil, de que simplemente levante el teléfono y dé la orden de que suspendan esa política de cero tolerancia. Va a estar difícil que suceda. El tercer escenario es lo que él está pidiendo, que es utilizar esta crisis humanitaria para sus intereses particulares, que es, si no quieren que siga habiendo este problema, apruébenme la ley que necesito para mis fondos del muro, para reforzar la ley de migración, para acabar con ciertas medidas y políticas que existen para permitir la inmigración legal. ¿No? Que es lo que se está discutiendo en estos momentos. A partir de hoy empiezan las discusiones de dos propuestas en el Pleno de la Cámara de Representantes, pero también ya algunos republicanos como Ted Cruz de Texas ya preparó una ley
única y exclusivamente para darle solución al problema de las familias migrantes. Pero eso no lo quiere hacer Donald Trump. No quiere solucionar cuestiones particulares. Y eso me recuerda, no sé si ya se te habrá olvidado, Gaby o amigos, el problema de los Dreamers. La misma estrategia utilizó el año pasado cuando suspendió el DACA, ¿no? Y utilizó de rehenes a los Dreamers para aprobar una ley que le permite tener fondos para su muro. No lo logró. Y ahora está intentando utilizar estos niños para el mismo propósito. Sí, la presión. Una presión muy particular. Toma de rehenes a estas pobres historias y él se limpia las manos. Él simplemente dice, es desgarrador, es muy triste, pero échenle la culpa a los demócratas. Oye, Entonces, pero lo más seguro es que termine quedándose en el limbo, traten de borrar la crisis de relaciones públicas y en silencio vayan dejando salir a los niños. Vayan dejando salir a los niños y los vayan entregando a algunos tutores, a algunos familiares, en silencio. ¿Por qué? Porque se vienen las elecciones de medio término y no quieren seguir con el escándalo. ¿Que no les resultó? Oye, Gerardo, este tema que tú mencionabas de Ted Cruz y la solución, digamos, ya muy particular por cada estado, también pudiera ser pues una solución a medias. Bueno, Ted Cruz es senador federal, acuérdate, ex precandidato a la presidencia, republicano, y él, por Texas, y él está proponiendo una ley a nivel federal, porque acuérdate, todas las políticas de carácter migratorio son federales. Ningún estado puede regular cuestiones migratorias. Entonces, pero en cuestión de leyes humanitarias o algo similar, cada estado no podrá. Cuando se trata de cuestiones migratorias no puede intervenir, no puede intervenir el estado. Lo que está pasando ahorita es que algunos estados están mostrando su rechazo a la política de Donald Trump, dando órdenes para, por ejemplo, ya no más lo que es Massachusetts y Colorado, ya no van a mandar miembros de la Guardia Nacional a la frontera, como lo había pedido Donald Trump. Y también Colorado dio una orden de que no se va a utilizar ningún recurso del estado para cualquier tipo de medida que ayude a separar familias migrantes. Pues porque en Colorado también hay un centro de detención para migrantes, entonces parece ser que eso también va a aplicar para ese centro de detención. No vamos a aceptar que en este centro de detención haya separación de familias. Y lo que está proponiendo Ted Cruz es simplemente lo que se aplicaba con Barack Obama, que es si eres una familia, entras de manera indocumentada, no te vamos a separar, te vamos a alojar en centros familiares, para familias migrantes, que es lo que está proponiendo Ted Cruz, abrir más centros para migrantes, pero de familias unidas. Eso es lo que está proponiendo él. Eso es realmente como un parche al problema. Pues Gerardo, te agradecemos toda la información y este amplio reporte sobre esta lamentable situación que pues sigue generando opiniones, reacciones negativas y lamentables hacia esta política que lleva a cabo Donald Trump, este desquiciado hombre. Esto se le está saliendo de control y yo creo que no están midiendo las consecuencias a nivel humanitario y a nivel de imagen, que ya ves que se preocupa mucho él de cómo lo ven. Y pues ha empañado incluso los ciertos logros que ha tratado de mostrar después de la reunión que tuvo la semana pasada con el líder de Corea del Norte. Entonces, esto puede sí realmente ser un riesgo para las elecciones de medio término de ahora de noviembre del 2018. Gerardo Guzmán, gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes de Hispanic News Service desde Atlanta, Georgia.